Vamos a ver cómo integrar una persona en una fotografía. Si yo quiero a esta fotografía agregarle otra persona aquí que parezca un poco más natural, vamos a poder hacerlo en Photoshop, pero vamos a tener las siguientes dificultades o al menos los siguientes retos. Tener imágenes del mismo tamaño, manejar imágenes con las mismas tonalidades o tratar de cambiar los ajustes para lograr los mismos tonos, saturación y luminosidad, y el brillo o la luminosidad de donde proviene la luz natural, al igual que el más difícil en cuanto a la perfección sería el recortar, más aún si estamos hablando de personas y del área del cabello y otras áreas delicadas que se pueden fusionar con el fondo. Entonces vamos a ver que estos retos pueden resultar, cuando son imágenes muy similares, bastante fáciles, pero en algunas imágenes se va a ver un poco artificial, así que va a depender propiamente del tipo de fotografías que estemos utilizando. Para ello podríamos hacer aquí, por ejemplo, tendríamos una modelo y el fondo. Si quiero agregar otra persona, esto por ejemplo yo podría recortar a esta persona y ponerlo en otro fondo, y en ese mismo fondo agregar más personas. Pero vamos a hacer que en este mismo fondo lo vamos a dejar intacto y vamos a integrar otra persona. Acá hay muchas herramientas de selección que utilizamos en Photoshop. Uno de los más comunes sería selección rápida. El mismo se habilita en la parte superior dos elementos. Cuando el sujeto es fácil de detectar, existe un contraste alto con el fondo, prefiero optar por selección de sujeto. En este caso, viendo que con selección de sujeto me lo hace una selección automática de todo mi personaje, puedo actuar inmediatamente. El reto, hemos dicho que probablemente el más difícil era el de recortar, pues necesitamos precisamente las herramientas con más delicadeza. Por ejemplo, acá tengo seleccionar y aplicar máscara. Si hago clic en el mismo, se habilita otra interfaz. Con esta herramienta de perfeccionamiento de borde, aquí que tenemos, podemos ir seleccionando alrededor. Entonces, con esto, por ejemplo, digo selección rápida, todo lo que está al centro puede ir seleccionando de esa forma. También el cuerpo, acá la polera o chompa, área del cuerpo, y así suavemente voy seleccionando las áreas con las que me quiero quedar. E incluso en el área de acá más difíciles, recién utilizo el perfeccionamiento de borde con esta herramienta y voy pasando alrededor. Entonces va a detectar el sistema que es el cabello o situaciones donde aparentemente son difíciles la selección, va a tratar de mejorarlo significativamente. Entonces de esa manera haríamos. Esto toma bastante tiempo por cuestión nosotros en este video de tiempo, posiblemente entonces no lo extendamos, no lo vayamos a extender, no lo vayamos a demorar mucho. Entonces hago OK e incluso en la parte de abajo ya puedo decir aquí recordar la configuración para que las próximas veces pueda hacer lo mismo. Con esta misma herramienta sigo trabajando y voy perfeccionando poco a poco todo la selección misma. Y acá tendría OK. Ahora veo que ya estaría mi selección y simplemente puedo hacer acá con la máscara. Entonces ya me lo ha enmascarado y me lo ha dejado. Como dijimos, toma bastante tiempo. Nosotros por el mismo factor simplemente lo voy a hacer de esta manera: seleccionar sujeto y me voy a quedar con el mismo, no lo voy a perfeccionar, y ahora simplemente voy a apretar máscara y ya tendría mi sujeto. Esto lo voy a arrastrar hasta la siguiente, que sería esta imagen, y como estamos observando ya tendríamos acá. Claro que puedo hacerlo sumamente más grande, hasta ahí probablemente, y ahora tengo que seguir trabajando sobre el recorte. Como dijimos que el fondo lo vamos a dejar, entonces tranquilamente puedo venir y quitar un grado de opacidad en la parte derecha, y vemos que no se superponga el sujeto a la modelo. Entonces acá, como estamos utilizando máscara de capa para ocultar la información, o sea enmascararlo, puedo venir en la herramienta aquí de pluma, y ahora el mismo voy a elegir con negro para esconder y con blanco para descubrir. Entonces voy a esconder información, no utilizamos lo que sería borrador porque probablemente después necesitamos recuperar. Entonces para eso solamente escondemos la información temporalmente. Y así muy suavemente, como dijimos, demora bastante hacer estos pequeños cambios
para que salga perfecto. Así que va a depender de nosotros el tiempo que le vayamos a dedicar. Simplemente estoy enmascarando la información aquí muy sutilmente para que no se superponga mucho. Hasta ahí. Ahora ya tendríamos nuestra imagen. Puedo recuperar la opacidad acá al 100%. Y uno de los factores también, hemos dicho acá el tamaño y hemos redimensionado para que encaje, porque se va a ver muy artificial si esto es grande o pequeño, y si esta figura también sería grande o pequeño. Tenemos que tratar de que el sujeto sea más o menos el mismo tamaño. Muy bien. Como está un poco alejado, es un poquito más pequeño el de la figura principal. Luego el segundo elemento, en este caso el recorte ya hemos hecho, el tamaño también. Ahora sería el color. El color tenemos que tener mucho cuidado. Siempre vamos a tener en la pestaña ajustes. Sabemos que si no lo encontramos acá, tendríamos acá. Entonces elijo la imagen donde quiero aplicar el ajustes y puedo manejar los siguientes niveles. En este caso hago clic en niveles y aprieto esta pequeña opción para que afecte solamente a la fotografía inmediata inferior, que sería nuestro modelo. Y acá voy cambiando y tengo que tratar de nivelar este color, estas tonalidades, todo ello. Entonces voy cambiando suavemente de esa forma. Aparte de esos ajustes tendríamos muchísimos más, pero básicamente podríamos trabajar con tono, saturación y luminosidad. Si hago clic, acá tendríamos tono, saturación y luminosidad. El mismo también, solo quiero que afecte a la capa inferior, que sería esta. Entonces aprieto esta pequeña opción y ahora voy cambiando las tonalidades para ver cuál se adapta un poco más al color de piel de nuestra modelo, como por ejemplo esto. Claro que la saturación podría aumentarlo un poco más o quitarlo totalmente desaturado, que sería en blanco y negro. Lo voy a aumentar así la piel un poco, y la luminosidad también podría jugar con esto en lugar de jugarlo como habíamos hecho con niveles. Entonces, así aproximadamente. El tercer factor aquí sería el de la luz, el de la iluminación propiamente de toda la imagen. En este caso, nuestro modelo, vemos que la luz está viniendo de esta parte central, pero de nuestra modelo acá femenina está viniendo de la derecha. Sin embargo, acá está viniendo de la izquierda. Esa es una de las cosas que tendríamos que solventar. Prácticamente es uno de los problemas acá de iluminación de todo nuestro ambiente. Hay múltiples maneras que podríamos trabajar. Acá tendríamos algunas herramientas, por ejemplo, el subexponer. Puedo subexponer esta fotografía precisamente en esta área, como estamos viendo. Suavemente elijo que quiero las iluminaciones sobreexponer. Claro que estamos exagerando los valores. Aquí podríamos reducir la exposición. Ahí las iluminaciones son medios tonos. Podemos elegir, como vemos, suavemente estamos subexponiendo, y en la parte derecha podemos sobreexponer. Entonces agarro acá, digo sobreexponer, también los medios tonos, y en la parte derecha un poquito de darle iluminación, toda la parte del cuerpo. Entonces podríamos solventar algo de ello. Similarmente, si lo queremos hacer de manera un poco más general, absolutamente toda la imagen, también puedo optar por esto, venir a filtro, interpretar, y acá tendríamos efectos de iluminación. Entonces hago clic y me dice que me va a abrir en una nueva especie de capa, o al menos interfaz, y acá tendríamos múltiples modalidades: puntual, infinita y acá foco. Puedo optar por la infinita, por ejemplo, y toda la luz, vemos cómo va a afectar mi imagen. Se está viniendo desde este lugar la luz, y así estoy manejando mucho mejor. Entonces al lugar donde quiero, por ejemplo ahí, vemos que existe una clara diferencia. Entonces también con esto podríamos ayudarnos, o incluso con foco. Vemos aquí que puedo trasladar desde ese lugar, cambiar los valores para que venga la luz desde este lado. Muy bien, voy a cancelar y lo voy a dejar tal cual había hecho con subexposición y sobreexposición. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar así. Entonces nuestra imagen ya tendríamos. Esta sería una forma de integrar una persona dentro de una imagen. Si quiero hacerlo en otro contexto diferente, por ejemplo acá tendríamos un fondo, podemos hacerlo también, y esto es mucho más fácil porque acá habíamos manejado el mismo fondo que ya venía con la fotografía. Sin embargo, acá ya tenemos un fondo independiente, por lo tanto puedo traer. Si tengo este modelo, hemos dicho que optamos por esta herramienta de selección rápida. Puedo decir acá seleccionar sujeto.
por cuestión de tiempo lo voy a dejar tal cual está, no voy a optar por los detalles acá, como vemos en esta parte, unos detalles, unos pequeños detalles. Claro que puedo perfeccionarlo, o incluso con la misma herramienta o con cualquier otra herramienta podríamos agregar selección o quitar selección. Entonces eso también acá puedo acercarme, hacer así de esa manera suavemente y restar esa selección. Pero como dijimos, por no contar con mucho tiempo, lo voy a dejar tal cual está. Y ahora simplemente lo voy a enmascarar y arrastro desde este lugar hasta el fondo donde yo quiero. Entonces, como vemos, la similitud de los tonos ya lo tenemos ganado, gran parte de ellos, y lo puedo mover de esta forma. Se ve un poco más natural porque nos está favoreciendo el hecho del color. Entonces, hemos tomado ya en consideración todos los aspectos del tamaño, el color, la selección, todo ello. Y lo hemos integrado. Y si queremos seguir integrando otras imágenes, por ejemplo, como esto, entonces también arrastro y lo voy a llevar hasta aquí. Y vemos que también podría integrarlo de esa manera, hacerlo mucho más grande, así. Y puedo voltearlo hacia este lado también, aquí en transformar. Y lo voy a decir voltear horizontalmente. Y vemos que el tamaño del rostro es muy similar, incluso puedo hacerlo un poquito más grande hasta ahí, un poquito más pequeño. Y ahora vemos que esto es menos oscuro, en este caso sí es un poquito más oscuro que esta fotografía, así que hemos dicho que podemos trabajar tanto en el área de ajustes, en tono y saturación, o también en niveles. Si hago tono y saturación, esta área, exclusivamente esta imagen, acá voy a hacer tono y saturación y que afecte exclusivamente ello, puedo aumentar un poquito más el brillo, como estamos observando. Pero ese brillo es un poquito artificioso, es un poquito más blanco, entonces lo voy a quitar. Puedo optar por los niveles, entonces en niveles es un poquito más natural. Lo voy a decir que afecte exclusivamente esta fotografía y voy aumentando el blanco hasta ese nivel. Ahora observamos efectivamente que ya estaría relativamente bien. Tenemos que tener cuidado con la selección y otros elementos. Y así podemos seguir agregando muchas más fotografías a un fondo ya existente